Hay padres que creen que el problema de su hijo es que suspende matemáticas. Y no, ese no es el verdadero problema. El verdadero problema empieza cuando tu hijo empieza a decir frases como no valgo para esto, no voy a hacer bachillerato, no voy a hacer cierta carrera, me conformo con otra cosa. Y todo eso, no porque no sea capaz, sino porque tiene miedo. Miedo a las matemáticas. Miedo a volver a sentirse incapaz. Miedo a bloquearse. Miedo a sufrir otra vez. Y es ahí donde deja de ir, de ser un problema de una asignatura. Porque cuando tu hijo empieza a decidir sobre su futuro desde el miedo, ya no estamos hablando de las matemáticas, estamos hablando de una identidad. Estamos hablando de autoestima, estamos hablando de confianza. Estamos hablando de puertas que se cierran demasiado pronto. Y si tienes un hijo que está en la ESO o en bachillerato y estás viendo esto desde casa, este vídeo es completamente para ti. Te recomiendo una cosa, sígueme en Instagram, te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción, @joseilasmates, porque ahí comparto cada día consejos, historias, situaciones que te van a ayudar muchísimo a entender por qué un alumno entiende matemáticas y sobre todo cómo puede tu hijo empezar a salir de aquí. Mira, hoy quiero hablarte de un problema que veo muchísimo más de lo que parece. Y no me refiero solo de alumnos que suspenden matemáticas, me refiero también de alumnos que han cogido tantísimo miedo que están tomando decisiones sobre su futuro basándose en ese miedo. Eso es gravísimo. Porque una cosa es que tu hijo le cueste las matemáticas y otra muy distinta que las matemáticas le hagan pensar que no está hecho para ciertas cosas. Que no puede, que no le da, que mejor que se quite de en medio, que mejor que no haga bachillerato, que mejor que no entre en la carrera que quiere, que mejor se conforme con algo que no quiere solo por evitar las matemáticas. Desde fuera, nosotros los adultos podemos decir, bueno, no pasa nada, ya encontrará su camino. Pero sí que pasa. Claro que pasa, porque no estamos hablando de una decisión libre, estamos hablando de una decisión nacida desde el miedo. Y eso no es lo mismo, no es lo mismo elegir un camino porque de verdad te gusta que descartarlo porque te aterra encontrarte otra vez con las matemáticas. Eso lo cambia todo. Y yo lo veo muchísimo. Madres que no solo vienen porque su hijo suspende matemáticas, porque vienen porque ven cómo se apaga, porque ven que se pone tan nervioso, que se pone tan a la decisiva, que está evitando que ponerse a estudiar, se está convenciendo de que no vale, empieza a repetir una frase que es muy peligrosa: soy malo en las matemáticas, no valgo para las matemáticas, y no lo es. No es un problema inocente, porque cuando un adolescente repite muchas veces que es malo en matemáticas, en verdad está describiendo una dificultad. Está construyendo una identidad y ya no dice ahora mismo no entiendo esto o voy flojo, ya no dicen no sé estudiar esa asignatura, está diciendo yo soy así. Y cuando cuando tu hijo se pone esa etiqueta, empieza a comportarse como alguien que cree que no puede cambiar, que estudia peor, se pone más nervioso, evita practicar, se bloquea antes de empezar, interpreta cada error como una prueba más de que no vale y entra en un círculo horrible. Cada suspenso refuerza la etiqueta refuerza el siguiente suspenso y mientras tanto el tiempo pasa. Las decisiones importantes se acercan, bachillerato o no, ciencias o no, una carrera o una FP. Y muchas veces desde la familia no sabemos qué hacer. Lo hemos intentado todo, hablar con él, insistirle, decirle que espabile, buscar clases, academias presenciales, intentar motivarle, pero el problema sigue. ¿Por qué sigue el problema? Porque normalmente atacamos el problema desde el síntoma y no desde la raíz. La raíz nunca es que tu hijo es malo en matemáticas. La raíz suele ser otra. Tiene mala base, ha acumulado muchas lagunas de años anteriores, malas experiencias repetidas, falta de confianza, años pensando que el problema es él y no. Las matemáticas no son el problema es la base, el problema es que tu hijo no pueda. El problema es que lleva demasiado tiempo enfrentándose a estas asignaturas sin herramientas, sin estructuras y una experiencia que le demuestra que sí puede. Eso es lo que necesita, porque en cuanto él piensa esto, lo cambia todo, cambia muchísimo la forma de verlo. Porque, oye, tú cuando piensas que el problema es la capacidad, te resignas. Pero cuando entiendes que el problema es el proceso, empiezas a ver la salida.
Mira, quiero compartirte 2 historias. La primera es la de Lucía. Lucía es una alumna que está actualmente en la academia, tercero de la ESO, ¿vale? No entró simplemente diciendo que iba floja, entró diciendo que tenía pánico. Pánico a las matemáticas. Para ella era un infierno. Se ponía tan nerviosa la semana de exámenes que tenía que ir al médico. Problemas de ansiedad. Y no era una niña vaga, ¿eh? No era una niña incapaz, no era una niña que por supuesto no tuviera futuro. Era una niña que estaba bloqueada con la asignatura. Llegaba a un examen y las cosas que sabía hacer en casa, ¡boom!, se venía abajo y se quedaba en blanco. Suspendía, no conseguía aprobar y empezó a sacar una conclusión muy peligrosa. Le dijo a la madre: mamá, yo no estoy preparada, no voy a hacer esto, y no valgo para las matemáticas, no voy a hacer bachillerato. Y lo que más rabia me da es que Lucía no está diciendo que no le gustaban las matemáticas, estaba diciendo que renunciaba. Renuncio porque no voy a poder, renuncio porque no me veo capaz, y eso le está llevando a alejarse de su sueño, a entrar en enfermería. Lucía quiere ser enfermera. Y un alumno que tiene miedo a las matemáticas, que empieza teniendo miedo a las matemáticas, si no se corta a tiempo y se queda en la asignatura, no solo se va a quedar ahí, sino que se expande y acaba tocando su futuro, su confianza, sus decisiones, su vida. Pero después de un año, a día de hoy, Lucía es una persona completamente diferente. Ha conseguido superar ese bloqueo. Ahora mismo no baja del notable. Ha ganado una confianza brutal en los exámenes. Ha pasado de vivir las matemáticas desde el miedo a querer buscar el sobresaliente. De verdad, estamos buscando el sobresaliente. Pero la nota, independiente de la nota, yo siempre digo, a mí me da exactamente igual. Ahora lo que más me satisface es lo que le dice a la madre, que es: mamá, quiero entrar en bachillerato y no solo voy a ser capaz de entrar en bachillerato, sino que voy a sacar muy buena nota, me veo capaz para llegar a enfermería. Sabemos que enfermería piden una nota muy alta, pero ella se ve capaz, y a mí eso es lo que más me satisface. Mira, si esto piensas que es para ti, que te sientes identificado, sígueme en Instagram, @josilasmates, te lo dejo por aquí abajo, porque ahí todos los días comparto historias, comparto consejos de situaciones como la de Lucía, que te van a ayudar muchísimo a entender qué es lo que está pasando con tu hijo y qué necesita para salir de ahí. Me escribes ahí y hablamos y vemos si os podemos ayudar. La segunda historia que os quiero contar es un alumno de cuarto de la ESO, no voy a decir su nombre por privacidad, pero llegaba con nosotros diciendo que era una apasionada de los coches. Le encanta la automoción, su sueño era convertirse en ingeniero mecánico, algo relacionado con una ingeniería relacionada con la automoción. Había pasión, había ilusión, incluso había capacidad. Pero en cuarto de la ESO estaba totalmente bloqueado. Decía que no iba a hacer bachillerato, que no se veía capaz y que se iba a meter a una FP. Y conformarse con eso, con una FP. Y ojo, que aquí no tengo nada en contra de las FPs, ¿eh? O sea, de hecho, me parece una opción súper válida y muy interesante a día de hoy. Pero va de algo mucho más importante. Va de que un alumno no elija desde la vocación o desde el criterio, va de que elija desde el miedo. Ese es el problema. Porque este alumno no estaba diciendo esto es lo que yo quiero, estaba diciendo me da tanto miedo enfrentarme a las matemáticas que prefiero no intentarlo, no perseguir su sueño. Su madre estaba pasándolo fatal, o sea, estaba... no sabía qué hacer, desesperada. Veía una cosa clarísima, que su hijo era brillante, porque lo es, que tenía la capacidad, que podía sacar buenas notas y que no un problema de inteligencia. Vea que ese bloqueo que le estaba empujando a renunciar a su sueño, a los coches. Porque como madre una cosa es ver que a tu hijo le cuesta, pero otra muy distinta es ver cómo se empieza a hacer pequeño para no sufrir. Eso duele muchísimo. Pero a día de hoy, después de un curso trabajando con nosotros, este alumno terminó con media de 8. Y ahora mismo está haciendo bachillerato. Pero te repito, otra vez, o sea, la nota es lo de menos, no me importa. A mí lo que me importa es que ahora tiene confianza, es que se ve capaz, que va a llegar a la ingeniería y que no solo va a llegar, sino que va a estar bien preparado para terminarla, que ese es otro problema que hablaremos en otro vídeo. Por eso esto no va de aprobar un examen, esto va de que tu hijo se convierta en la persona que quiere ser. Volverse autónomo, ganar confianza, tener método es mejor, dejar de vivir bloqueado es que es mucho mejor. Mirar al futuro con seguridad es mejor, muchísimo mejor.
A ver, aquí hay una verdad incómoda que hay que decir, ¿eh? Muchas veces el sistema educativo no está ayudando a solucionar esto. O sea, de hecho, todo lo contrario. Porque me enseña contenido, pone exámenes, clasifica, etiqueta, pero no está enseñando a estudiar, a tener autonomía. No trabaja ese bloqueo que tienen los alumnos. Un alumno trabaja con lagunas durante años y curso, y van pasando y ya llega un momento que es irresistible eso. O sea, la bola explota. Y explota tanto que empieza a pensar que el problema es él. Y eso es peligroso, porque no es él. Él no es el problema. No es que tu hijo haya nacido para suspender matemáticas. Basta ya de las etiquetas. No es que tu hijo no pueda entrar en una carrera exigente. Es que lleva probablemente años intentando avanzar con una base rota y con una mochila emocional cada vez más pesada. A ver, es que así no hay quien avance. Por eso también muchas soluciones fallan, porque pues se intenta apagar incendios. Una clase por aquí, un repaso antes del examen, academia presencial toda la semana, horas y horas. Haz los deberes, estudia, concéntrate, siéntete más tiempo. Pero tu hijo no necesita más presión. De verdad, no le presiones más. Necesita método, estructura y acompañamiento. Necesita entender qué le está pasando, necesita reconstruir esa base, necesita empezar a vivir experiencias que le comprueben que sí que puede, dejar de enfrentarse a las matemáticas desde el miedo, necesita hacerlo con constancia, no con parches, porque al final estos parches lo que hacen es maquillan, no transforman. Y cuando no transformas, el miedo vuelve en unos meses, en el siguiente examen, en el siguiente curso, cuando toque elegir itinerario o universidad. Pero siempre vuelve. Por eso, si ahora mismo en tu casa se están diciendo frases, oyes, por ahí frases como yo no valgo para hacer bachillerato, yo esa carrera no la quiero hacer, yo no sirvo para las matemáticas, soy más de letras, no te quedes con esa frase, por favor te lo pido. Mira un poquito lo que hay debajo, porque debajo suele haber miedo, no hay vaguería, hay miedo, hay experiencias acumuladas, bloqueos, frustración, hay una herida ahí muy grande en su autoestima. Y eso, de verdad, se trabaja. Se puede trabajar. Se debe trabajar. Porque cuando un alumno recupera base método, la nota cambia, sí. Pero cambia algo más importante. Cambia la forma en la que se mira a sí mismo. Cambia la forma en la que toma sus decisiones también. Empieza a atreverse, empieza a aguantar mejor la presión, a entender, a tener quick wins, que llamamos, pequeñas victorias que nos sube y nos refuerza la confianza. Y de repente lo que parecía imposible, ¡boom!, como estos dos alumnos, deja de parecerlo. Esto, de verdad, es el mayor fin que tengo yo en la academia y que tienen mis profesores. Buscamos que los alumnos salgan de nuestra academia siendo autónomos, que no dependan de nosotros, que se conviertan en personas sólidas, íntegras, responsables, que estén tranquilos, que sepan trabajar por sí solo, porque cuando tu hijo empieza a probar, gana confianza. Si tiene método, deja de sufrir. Y cuando se vuelve constante, empieza a abrir puertas que antes estaban cerradas. Así que si tú, como madre o como padre que estés viendo eso y ves que tu hijo está empezando a renunciar por culpa del miedo a las matemáticas, quiero decirte algo: no normalices. Por favor, no normalices que un chaval de 15 años decida su futuro. Es que es su futuro desde el miedo. No normalices frases como yo no valgo, como que estoy bloqueado, como que viva los exámenes con ansiedad. No normalices que descarte caminos solo porque no se sienta capaz. Porque cuanto más pasa, más fuerte se hace esa etiqueta. Y cuanto más fuerte se hace esa etiqueta, más pequeño se ve él. Y si tu hijo necesita hacerse pequeño para continuar, no es la forma de continuar, no es la forma de hacer las cosas. Necesita una manera de enfrentarse a esto. Una manera que le devuelva el control, que le devuelva la estructura, que le devuelva la confianza y sobre todo que le devuelva su futuro. Y esto se puede cambiar, de verdad. Te lo digo porque lo veo todos los días en la academia. Alumnas como Lucía, alumnos como este chico, apasionado por los coches. Lo veo en familias que llegan rotas, que llegan cansadas, frustradas, discusiones, meses de no respirar. No porque de repente las matemáticas se hayan vuelto difíciles, porque no tenían todo esto. Y llega un momento que todo esto se soluciona. Y no porque también de repente las matemáticas se hayan vuelto fáciles, sino
porque tu hijo deja de vivir desde el caos, deja de vivir desde el miedo. Deja de sentirse identificado con el yo no valgo para eso. Por eso, si tu hijo crees que está en una situación similar, entra a mi cuenta de Instagram, sígueme, porque ahí todos los días comparto historias, comparto consejos, reflexiones, para que entiendas cómo ayudar a tu hijo, cómo ayudarle a que no se cierre puertas para su futuro y que tenga una vida mucho mejor. Por eso, si necesitas... Mira, tu hijo no necesita aceptar la etiqueta de soy malo en matemáticas. No la necesita, de verdad. Es que no le define y no le condena. No puede ser que esa frase decida su futuro. Porque una cosa es que hoy tenga miedo, pero otra muy distinta es que ese miedo marque el resto de su vida. No busques parches, no normalices el bloqueo, no te conformes con que simplemente sobreviva la asignatura, ayúdale a recuperar la base, ayúdale a tener un método, a que tenga confianza, porque cuando deja de verse incapaz, cuando empieza a mirar al futuro con ambición, es cuando todo cambia. Porque ahí ya no estamos hablando solo de matemáticas, estamos hablando de todo lo que puede llegar a ser tu hijo. Sígueme en Instagram, sígueme y cuéntame, escríbeme, me mandas un mensaje privado y dime qué es lo que está sucediendo con tu hijo y veremos si le podemos ayudar. Porque aprobar está bien, pero que tu hijo vuelva a creer en sí mismo, eso lo cambia todo. Adiós.